En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Las epístolas católicas. Introducción. Las 7 epístolas del Nuevo Testamento no atribuidas a San Pablo fueron, por esta misma razón, reunidas muy pronto en una sola colección. A pesar de sus diferentes orígenes, una de Santiago, una de San Judas, 2 de San Pedro, 3 de San Juan. Su antiquísimo título de católicas procede sin duda de que la mayoría de ellas no van destinadas a comunidades o personas particulares, sino que se dirigen más bien a los cristianos en general. Epístola de Santiago a las 12 tribus dispersas por el mundo. El autor de la carta y su comunidad. 1. ¿De cuál Santiago se trata? Según el saludo inicial, la carta la escribió Santiago, quien se presenta como servidor de Dios y del Señor Jesucristo. El tenor de la carta nos ayuda a percibir que su autor ocupaba un lugar importante como dirigente de la comunidad. ¿Pero de cuál Santiago se trata? Es probable que no sea ninguno de los dos que están en la lista de los apóstoles. Es decir, no sería Santiago el mayor que con Juan, conocidos como los Boanerges, era hijo de Zebedeo, muerto el año 44 después de Cristo a manos de Herodes a Agripa I. Tampoco se trataría de Santiago, hijo de Alfeo. Según la tradición, podría ser aquel Santiago que con José, Judas y Simón. Es llamado hermano del Señor, identificado como el menor, y que no era del grupo de los 12, pues se hizo discípulo luego de la resurrección de Jesús. Junto con Cefas, y Juan es considerado columna de la fe en la comunidad de Jerusalén, de la que llegó a ser su máximo dirigente. 2. La carta y sus destinatarios. Varios elementos internos de la carta han hecho pensar que no estamos ante una obra del género epistolar, sobre todo porque tiene un inconfundible tono homilético y exhortativo. Es posible que estemos ante una predicación sobre la conducta adecuada del cristiano frente a problemas concretos de las comunidades. De aquí que se piense que la carta tuvo su origen en una o varias homilías de Santiago el Menor o de alguno de sus compañeros de renombre. Luego, un autor judeocristiano de la diáspora y de buena formación griega la habría compuesto basándose en recuerdos previos con el fin de responder a las necesidades de los destinatarios. La carta sería, pues, una colección homilética de normas y consejos para la vida cristiana de tipo sapiencial. El escribir en nombre de otro no era extraño por entonces, y el nombre que aparecía en la carta se tenía por autor de la misma. Se procedía de este modo cuando el maestro ya había muerto y era necesario interpretar y dar valor autoritativo a sus enseñanzas para su comunidad enfrentada a nuevos desafíos. No es fácil determinar con claridad las características de las comunidades a la que dirige Santiago. Entre ellos hay problemas de relaciones, sobre todo entre ricos y pobres, lo que se presta a la acepción de personas. Hay quejas y habladurías, pues no pueden refrenar su lengua. No hay preocupación por los débiles, ni por obrar según la sabiduría que proviene de Dios, lo que explica la falta de interés por la verdad y la poca fidelidad. Hay algunos que dicen que la fe, como don de Dios, basta por sí misma entonces. ¿Para qué sirven las obras buenas? Teología de la carta de Santiago. 1. Pobres y ricos. En las comunidades destinatarias de la carta hay notables diferencias entre ricos y pobres. El proceder de varios está marcado por el contraste social. Así, mientras el pobre es mal visto y excluido,
El rico es ponderado y ubicado en los puestos de honor de las reuniones, sobre todo litúrgicas. En realidad, se trata de una conducta común, pues responde a la cultura de entonces que veía en la riqueza una fuente de poder y honor. Sin embargo, este proceder nada tiene de cristiano. Con la tradición bíblica, el autor no condena la riqueza en cuanto tal, sino porque el rico la amasa mediante la explotación de sus trabajadores, reteniéndoles el sueldo debido y comprándose a jueces y tribunales a su favor. Así, bajo la apariencia de legalidad, se roba al débil lo poco que tiene, y esto ocurre en la comunidad cristiana. Los bienes de estos ricos están enmohecidos y es cuestión de tiempo que se pudran con su dueño. El que no tuvo misericordia con los pobres, que no la espere el día del juicio. Para los ricos que adquieren sus bienes honradamente, el autor, siguiendo la tradición evangélica, les pregunta qué les aprovecha preocuparse y gastar energías en algo destinado a desaparecer. Que tengan en cuenta que son solo flor de un día, que el calor marchita y vapor de agua que de inmediato se evapora. El poder que otorga la riqueza, aunque se trate de la bien adquirida, no genera más que arrogancia, alejando de Dios y de los hermanos. La respuesta cristiana es la fe en la existencia de un Dios justo y misericordioso, pues de esta brota la sincera compasión y las obras buenas en favor de pobres y débiles. La fe, por tanto, si es auténtica, cumple la norma suprema de la ley: amarás a tu prójimo como a ti mismo. 2. Fe y obras. Como algunos afirman que la fe salva independiente de las obras, Santiago no está de acuerdo con este discipulado sin compromiso social. Esta opinión de alguien responde a una comprensión falsa entre cristianos de la diáspora de la enseñanza de Pablo sobre la salvación por la fe y no por los méritos de las buenas obras. Pareciera que hay una profunda discrepancia entre la salvación mediante fe independiente de las obras sostenida por Pablo y la salvación por la fe y las obras buenas sostenida por Santiago. La diferencia es de perspectivas. Pablo polemiza contra misioneros judeocristianos que imponen la circuncisión, el cumplimiento de normas alimentarias de pureza y varias otras exigencias de la ley de Moisés como necesarias para salvarse, por lo que entonces Cristo ya no es el Salvador. Santiago, en cambio, polemiza contra aquellos que consideran que la fe es una especie de credencial mágica que les da la salvación independiente de las obras que realicen. Santiago y Pablo, con sus respectivas tradiciones, están más en comunión que en contradicción, al punto que se sirven de un mismo modelo para sustentar lo que afirman: Dios salva a quien por su fe en él, como Abraham, realiza su voluntad. Mientras Pablo aborda el tema de la salvación partiendo de Dios, Santiago lo hace suponiendo ya el don de la fe. Pablo nunca niega que la fe esté unida a obras buenas, pues la fe verdadera es la que actúa por medio del amor. Santiago, por su parte, nunca afirma que los méritos de las obras dan la salvación. Así, para Santiago como para Pablo, la fe auténtica, don inmerecido y gratuito. Tiene por fruto las obras justas, no porque lo exija la ley o la salvación, sino porque solo el amor, suprema ley, hace íntegro al creyente, para ambos. Por tanto, es imposible una fe auténtica sin el amor a Dios y al prójimo. Organización literaria de la Carta de Santiago. 1. Destinatarios y fecha de composición. El estilo literario de la carta es de buen nivel, con elementos retóricos propios de griegos y hebreos. Los contenidos cristianos se abordan según las tradiciones proféticas, sapienciales y jurídicas del mundo judío, especialmente del Antiguo Testamento. Los destinatarios son las 12 tribus dispersas por el mundo, es decir, los judeocristianos que viven fuera de Palestina en medio del mundo grecorromano. Sin embargo, como se trata de una obra para cristianos, el autor se refiere con las 12 tribus
no al antiguo Israel, sino al pueblo de la nueva alianza. La Iglesia, en especial aquellos cristianos de origen judío. Esto explica las referencias a temas judíos y la citación frecuente del Antiguo Testamento. Las opiniones son diversas cuando se trata de la fecha de composición. Si la escribió Santiago el Menor, lo hizo antes del 62 después de Cristo, año de su muerte, quizás el año 60 si tenemos en cuenta que corrige pareceres equivocados acerca de la enseñanza de Pablo en Romanos, escrita hacia el 55 después de Cristo o quizás en la primavera del 57 después de Cristo. Si no es de Santiago, la fecha habría que ponerla en la década del 80 después de Cristo y, según algunos, hacia finales del siglo lo que es improbable. Sobre el lugar de composición se piensa que fue en la región siro-palestinense o en Alejandría, que concentraba una numerosa y culta comunidad judía. 2. Organización literaria y actualidad de la carta. 3 términos permiten darle un ductor a los 5 capítulos: autenticidad, coherencia y advertencias. Palabras que dan pie a 3 partes. La autenticidad de la fe, primera parte, se manifiesta en la perseverancia en medio de las pruebas, en poner por obra la palabra de Dios, en dar frutos de buenas obras, porque la fe auténtica se expresa en un amor efectivo, de modo contrario es estéril. La coherencia, segunda parte, tiene que ver con la conducta en cuanto a expresión de la enseñanza de Jesús en el dominio de la lengua y en el control de su veneno mortífero después de Cristo, en la unidad y humildad de las comunidades. Las advertencias, tercera parte, se refieren a acciones imposibles de aceptar en seguidores del Señor. Acumulación de riquezas y desprecio por los pobres, falta de paciencia precisamente cuando el Señor y Juez está a las puertas. Oración inconstante y con poca fe, con muchos verbos en imperativos. Los 5 capítulos de Santiago se convierten en un manual de praxis cristiana en varios ámbitos. Destacamos 2, el de la fe y el de la comunidad. La fe tiene que ser fiel en medio de las dificultades y dar aquellos frutos que manifiesten que se cree en un Dios rico en misericordia, para quien los pobres y desvalidos son sus preferidos después de Cristo. Nada peor en la comunidad que falta de dominio de la lengua, causa de divisiones y conflictos, por lo cual se pide cultivar aquella sabiduría que procede de Dios y no del mundo. Desde estas exigencias es posible iluminar nuestra caminar actual y preocuparnos de opciones morales que sean testimonio transparente de Cristo, de una vida espiritual que de modo natural brote de nuestro interior y se extienda en obras de amor al prójimo, de palabras después de Cristo que sean instrumentos de verdad y comunión, de aquella sabiduría que por venir de Dios nos conduce por caminos que salvaguardan la comunión. La carta, como ninguna, se opone a la dicotomía entre fe y vida, uno de los males más graves que amenazan nuestro seguimiento del Señor.